Bueno, buen día. Esta reunión va a ser un tanto más breve. Sin embargo, está convocada para que quede muy claro el modo en que se va a trabajar este tema durante el año. Entonces, aquí pueden observar que he compartido la pantalla. Está bien, ¿no? Se lee, está en Word. Sí, doctor, se Sí, lee. doctor. Bien, este mismo documento ya lo he enviado al grupo de WhatsApp. En este momento ya está ahí. Entonces lo pueden bajar fácilmente más adelante. Es muy breve, sin embargo es muy importante que quede clarísimo cómo se va a trabajar. Ya están conformados los grupos de WhatsApp que están determinados por la enfermedad motivo de investigación, ¿no? Entonces, felizmente ya se han podido organizar los grupos de WhatsApp. Entonces, cada grupo es independiente y en cada grupo también yo estoy involucrado. Entonces, durante el resto del año vamos a tener reuniones, las que sean necesarias con cada subgrupito, de modo que generemos el trabajo. Entonces, vamos a ser bastante flexibles en cuanto a investigación, interacción social, participación con la comunidad, involucramiento en distintos modos de abordar el generar conocimiento sobre este tema. Entonces va a ser bastante amplio, muy flexible, con mi orientación. Entonces vamos a tener reuniones breves, 20 minutos, media hora, donde se toquen aspectos puntuales del proceso que esté desarrollando la investigación. De hecho, las más largas podrían ser las próximas, en las que se va a generar un planteamiento del problema, pero más adelante, ya como se avanza en el trabajo, son cosas mucho más breves que uno quiere revisar, etcétera, como grupo, ¿no?
Entonces, espero que esté quedando claro. De aquí en adelante, respecto de este trabajo, independientemente de esta hora de trabajo, que son las 10 de la mañana del miércoles, podemos tener otras de acuerdo a la posibilidad del grupo. Bien, entonces, ¿en qué consiste esto? Esta es la actividad de extensión universitaria e investigación en psicología médica que yo he generado el año pasado y se refiere a la relación médico-paciente y la conducta de afronte. Ese es el tema. Respecto de una enfermedad, cómo se plantea la relación médico-paciente y cómo se desarrolla el afronte a la enfermedad. Ese es el foco de atención en psicología médica. Que les quede bien claro este tema. Entonces, lo que van a desarrollar ahora como grupo, que diremos el grupo de algunas de las formas de cáncer, vamos a suponer, o los que han decidido acné, no sé, o están involucrados en ese tema. Entonces, ¿en qué consiste esa enfermedad y cómo le hace? ¿Qué estudios hay y qué quieren investigar respecto de la relación médico-paciente y respecto de la conducta de afronte? Puede ser que su inclinación por el marco teórico se va más o se dedica exclusivamente a un aspecto, la relación médico-paciente, por ejemplo, o la conducta de afronte. Entonces, como se habrán dado cuenta, se va a ir ampliando. De pronto, una investigación respecto a la conducta de afronte al acné y que en el trabajo y en el marco teórico se genera el estudio de la familia en la conducta de afronte a esa enfermedad y hacen foco en eso, totalmente válido. Entonces, aquí dice que el trabajo de grupo deberá desde plantear el problema de investigación, generar el marco teórico, hasta abordar situaciones específicas en casos clínicos reales. O sea, primero hay que tener una idea, un conocimiento bastante sólido del tema como marco teórico para poder plantear el problema y luego involucrarse en situaciones clínicas reales, que son ya el trabajo de interacción social. Primero, ¿en qué consiste el trabajo que deben realizar lo más antes posible? Quiero recalcar ese concepto, por favor. Es bien común que el estudiante quiera saber un plazo, es decir, ¿cuánto tiempo tenemos? 2 semanas, qué sé yo. Eso tiene un vicio, lamentablemente. Estamos más o menos acostumbrados de una forma muy mala a que trabajamos cuando se vence el plazo o en el límite del plazo. Entonces eso no hay, por lo tanto, en este trabajo. El concepto es que sea cuanto antes. ¿Y por qué cuanto antes? Porque ahí sí que hay un plazo, que es cuando se cierra la gestión. O sea, cuando terminamos el año, en noviembre del 2022, yo voy a ponerle su nota final del trabajo. Y si no está terminado, va a tener 0. O sea, es abandono. No hizo el trabajo, abandonó la materia. Todo el grupo. Entonces, cuanto antes avance en el tema, mejor. Entonces, si desarrollan su marco teórico para dentro de una semana, me dicen queremos marcar una reunión para analizar el marco teórico, pues hacemos el acuerdo vía WhatsApp. Vamos a suponer, pensé en el grupo acné, por decir, ¿no? Vamos a suponer que el grupo de acné se pone a trabajar justo hoy, dentro de un momento, en cuanto terminemos esto, se organizan, hacen su estudio, revisan bibliografía, etcétera, como les voy a explicar,
y luego de eso me convocan, se dirigen a mí mediante el grupito de ACNE, y me dicen, ya tenemos una primera aproximación al marco teórico y queremos presentarla. Entonces hace una presentación. Les voy a explicar cómo lo vamos a hacer eso. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo de aquí en adelante? El grupo pequeño relacionado a una enfermedad tiene este documento, todos lo tienen de hecho desde ahora, y van a hacer ahora un marco teórico. Entonces, por ejemplo, acné, por decir. ¿Qué tienen que saber y exponer en una presentación breve, en lo posible, mejor, de hecho, con un PowerPoint, en una presentación virtual que la vamos a tener mediante este medio? Entonces, tienen el plazo, el lapso, el tiempo que quieran. De aquí en adelante pueden tardarse 2 meses en hacer su marco teórico, es problema suyo. Si lo hacen en 3 días, bien, habrá que ver qué tal le salió. Entonces, no hay así propiamente un plazo para presentar esto, sino que es cuanto antes. ¿Qué contiene el marco teórico? El marco teórico, por supuesto, contiene primero la definición, ¿no? Es decir, ¿de qué se trata la enfermedad? Pues eso aquí ni está escrito, pero eso es algo así, obviamente. Marco teórico es de qué enfermedad estamos hablando, acné. Y lo importante dentro de este tema de historia natural de la enfermedad entraría la definición. Se trata de que ustedes van a describir lo que en su naturaleza evoluciona esta enfermedad. Entonces, ¿de qué se trata? Definición de la enfermedad, tal cosa. Cuando está instalada esta enfermedad en una persona, generalmente o de forma natural, ¿cuál es su evolución? Entonces, esta es la forma de instalación del padecimiento, esta es la etiopatogenia, esta es la forma en la que se desarrolla la patología, ¿no? La forma en que desordena la homeostasis del organismo. Este es el mecanismo fisiopatológico, etiopatogénico, infeccioso, o sea, lo que vaya a hacer. Y naturalmente, esta enfermedad, librada a su evolución, tiene este proceso. Avanza de esta manera, toma este tipo de tejidos, hace esto, hace lo otro, y naturalmente evoluciona hacia un pronóstico generalmente de esta naturaleza. Por ejemplo, pasemos a otra, por decir, siempre pienso en el ejemplo de la diabetes. ¿Cómo empieza la diabetes? ¿Qué es la diabetes para empezar? La historia natural de la enfermedad, diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es eso? Es tal cosa. Y de cómo aparece de esta manera, qué predisposiciones hay, en qué consiste, por qué falla el páncreas, qué está ocurriendo con los islotes de Langerhans, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué pasa con el metabolismo de la glucosa? Y por qué cuando la glucosa está alterada en su metabolismo genera lesiones periféricas crónicas. ¿Por qué se dañan las células? ¿Cuál es la evolución del padecimiento? Y por lo tanto, ¿qué pasa si lo dejamos librado a su evolución natural? Historia natural de la enfermedad. Va evolucionando de modo que hay órganos que se van afectando, generando insuficiencias. Entonces, naturalmente va habiendo falla orgánica de una o de otra naturaleza. Es más común la falla a nivel renal o a nivel de la retina o de los vasos periféricos o del sistema nervioso periférico. Eso van a describir. Y la evolución natural termina naturalmente, redundando, en falla orgánica y muerte. Entonces, eso es la evolución de la historia natural de esta enfermedad. Eso hay que
tener bien clarito, hay que saber y tener una presentación para exponer ese tema. Después de hablar de eso, en la misma presentación del marco teórico, tienen que exponer cuál es la terapéutica. Entonces, eso tiene que ser muy conciso. El tratamiento de la diabetes mellitus se puede dividir de esta manera, tal cosa, tal cosa. Desde el punto de vista no olvidemos que estamos hablando de medicina general. Entonces, podrían en este caso decir, la diabetes como tal tiene esta forma de abordaje: dieta, ejercicio, hipoglucemiantes. Las complicaciones ya no les toca, porque estamos hablando de otras complicaciones de la diabetes: insuficiencia renal crónica, retinopatía, neuritis periférica, insuficiencia vascular periférica, lesiones del tejido que implican amputación, eso, pie diabético, tantas otras complicaciones que existen en este padecimiento, que entonces no vamos a considerar eso. ¿Hasta aquí está siendo claro? ¿No hay dudas? Por favor, dígame cómo está, si se está entendiendo todo. ¿Alguno del grupo? Todo bien, doctor. Ya. Entonces ahí tenemos de qué se trata la enfermedad y cómo se la trata, o sea, cómo es el abordaje terapéutico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si la evolución natural de la enfermedad es que se van a dañar órganos y va a morir la persona por insuficiencia de alguno de ellos, ¿cómo se evita eso? Entonces, eso es el tratamiento. Para no llegar al final natural de la enfermedad, ¿cuál es la terapéutica indicada, de primera línea? Entonces, ahí ustedes dirán, hipoglucemiantes orales, insulina, etc. Y así de todas las enfermedades. Entonces, cada grupo va a hacer de la enfermedad que le tocó. Ahora hay que estudiar después de eso una cosa más especializada en psicología médica. Y hay que revisar la literatura. Para este tipo de padecimientos, ¿cuáles son los problemas más frecuentes de adherencia al tratamiento? Entonces hay que manejar el concepto de adherencia al tratamiento, que es la decisión de seguir las indicaciones que da el médico, o la médica, bueno, o el equipo médico. Entonces, esto suele tener problemas. ¿Y cuáles son los más frecuentes en la medicina en general? En el mundo entero, ustedes van revisando la literatura y dicen, generalmente, la mayor parte de los reportes en el planeta y en los textos se refieren a que la persona, los pacientes tienden a no hacer caso y abandonar el tratamiento de este tipo de enfermedad de esta manera, ¿no? Hay abandono por razones económicas, hay abandono porque el tratamiento es doloroso, suele ser que el abandono o los problemas de adherencia al tratamiento es porque el tratamiento suele tener efectos colaterales y eso generalmente está relacionado con mucha más frecuencia en este padecimiento a no hacer caso, a tener problemas de adherencia al tratamiento. Entonces eso hay que tener como acápite estudiado en el marco teórico. Luego vienen los aspectos psicosociales, otra cosa que hay que estudiar de una forma bastante delicada de abordar, es decir, ¿qué pasa respecto? Y vean literatura, pueden estar revisando cosas que ustedes mismos creen, de pronto pueden abordar otro tipo de literatura, antropología médica, etcétera, para decir, bueno, respecto de esta enfermedad, ¿qué es lo que suele haber como creencias y respuesta de la familia y del grupo social? Entonces, por ejemplo, para el cáncer,
Hemos revisado en la literatura nacional e internacional que hay una tendencia a pensar que el cáncer de este tipo, por ejemplo, el cáncer de mama, está vinculado a la obesidad, por decir, ¿no? O sea, hay gente que cree eso. También hemos podido ver en los estudios que suele haber mucha negación. Es común que ante el cáncer de mama las personas tiendan a no ver el problema, a negarlo o a minimizar o a decir que no es nada. ¿Qué pasa con la familia? Bueno, normalmente cuando hay el diagnóstico de cáncer, las familias generalmente reaccionan de un modo catastrófico. Todo eso lo tienen que respaldar en base a lectura de literatura médica. Y finalmente los aspectos bioéticos, es decir, en este tipo de padecimiento, ¿qué suele haber como problemas de bioética? Hay tratamientos que pueden ser invasivos, que harían más daño que bien. Los padecimientos debieran ser trabajados en su terapéutica con consentimiento informado, necesariamente porque implican tal tipo de cosa. Entonces, esos aspectos teóricos van a salir acá. Vean que hasta ahí el marco teórico. Aquí se está agregando estos temas, planteamiento del problema y método. Se los adelanto por ahora. Una vez conocido el marco teórico y sabiendo de qué se trata la enfermedad y los aspectos de psicología médica, pueden pensar, reflexionar respecto de qué problema en relación a esa enfermedad desde la psicología médica quisieran estudiar a profundidad. Hemos aprendido tanto en el marco teórico que nos queda la duda de por qué la gente suele tener este tipo de creencia respecto al cáncer de mama. Por ejemplo, se le ocurrió eso al grupo y dice, estamos de acuerdo todos en que desde la psicología médica quisiéramos hacer una investigación sobre las creencias de la población en general respecto a esta enfermedad. Entonces empiezan a centrar su problema de un modo que lo van identificando mejor. Creencias. Entonces esa reflexión la vamos a discutir. Paralelamente, en base a esa reflexión, que no está del todo presentada en la presentación que van a hacer, solamente la vamos a conversar entre las 6 personas, los 5 del grupo y yo, también sale el método. Así, bueno, nos ha ocurrido que quisiéramos estudiar las creencias respecto del cáncer de mama. Y en los trabajos que hemos estudiado, hemos observado que hay algo de información al respecto, y esa información suele ser con entrevistas a profundidad que se han realizado en pacientes que han estado en casos terminales. Entonces, ese método nos ha parecido muy impactante, muy interesante y que ha proporcionado información. Y nosotros estamos con interés en hacer ese método. Nosotros también quisiéramos abordar pacientes en fase terminal por cáncer de mama y hacerles entrevista. Perfecto. O sea, eso es lo que han pensado. Y hasta ahí llega la presentación. ¿Quedó claro? Espero. Entonces, con esa presentación me buscan la próxima. Me dicen, espero que pronto, en este fin de semana, avancen, o la próxima me diga algún grupo. Somos el grupo tantos, me escribe al WhatsApp y me dice, ya tenemos nuestro marco teórico, ya está hecha la presentación para una presentación virtual con este método. Entonces yo genero la invitación, quedamos en el WhatsApp la fecha, por decir, quisiéramos presentar nuestro marco teórico del grupo de acné el 20 de abril.
Entonces nos ponemos de acuerdo, ¿no? El 20 de abril, ¿a qué hora? Muy bien. Entonces quedamos bien por WhatsApp y de ahí yo ya genero la invitación de Zoom y nos reunimos una media hora. De tal hora a tal hora, estudiamos, presentan el marco teórico, conversamos entre los 6 sobre qué abordaje es interesante para la investigación en psicología médica y vamos avanzando sobre qué metodología se puede usar y qué bibliografía usar. Probablemente ya les puedo orientar facilitándoles bibliografía de alguna manera y ya damos el siguiente paso para la siguiente fase, ¿no? Entonces, con ese grupo quedamos, ¿qué fecha nos reunimos para estudiar el aspecto del planteamiento del problema? Entonces nos quedamos en un acuerdo, y me dicen, bueno, sí, no, o le vamos a volver a llamar, vamos a estudiar, etcétera. Entonces es una cosa bastante más dinámica y con cada grupo. Al final del curso, cada grupo va a generar un resultado de investigación y conclusiones y el resumen de su investigación lo va a tener bien hecho, de modo que todo el curso tenga acceso a las 18 investigaciones que vienen a ser motivo de evaluación. Hasta ahí espero que haya quedado claro cómo están, díganme si no hay ninguna duda. A ver, preguntas. Quintanilla, Silvia. Sí, doctor, buenos días. Bueno, a mi grupo nos tocó sobre los cuidados paliativos y bueno, personalmente no pude contactar todavía con ellos, pero me parece un tema bastante amplio y difícil de tratar, ya que no es una enfermedad como tal, sino como una especialidad médica. Entonces, quería ver la posibilidad de que si podíamos cambiar de tema antes de iniciar con el trabajo. Mira, aquí está el grupo de cuidados paliativos y evidentemente está hecha la invitación para el grupo. De hecho, todos pertenecen al mismo grupo y no les queda otra que seguir juntos. Podemos tener chance de eso. No olviden que el otro día, cuando hemos planteado los temas, hemos hecho una lluvia de ideas, donde hemos estado de acuerdo todos en lo que se va a tratar. Lamentablemente este grupo no está del todo conformado. Lo que pasa es que hay gente que se ha salido del grupo. No, pero es uno. Uno salió del grupo y luego están los demás. Se unió. Hay uno que salió que supongo que en todo caso estarían aquí. 1, 2, 3, 4, sí, están todos. Pueden reunirse este grupo, presencial o virtualmente, y generar una propuesta, ¿sí? Como grupo. Entonces pueden decir, mire, nos parece que un marco teórico sobre cuidados paliativos, yo les sugiero revisar primero el tema. Si bien evidentemente es una especialidad en la medicina, pero también es un tema. O sea, cuidar el fin de la vida. Por eso también lo acepté. ¿Qué se hace cuando no hay más que hacer? Y el enfermo solamente requiere aliviar el sufrimiento. Es un tema muy interesante en psicología médica. Entonces podrían leer un poco, revisar y probablemente se convencen que vale la pena hacer una investigación en cuidados paliativos. Y si bien no es una enfermedad como tal, es un concepto que tiene su propia naturaleza. Hay un marco teórico de eso. ¿En qué casos se emplea? Primero una definición. ¿Qué es cuidado paliativo? Tal cosa. ¿Y cuándo se decide hacer cuidados paliativos? Naturalmente, cuando ya no hay recursos de terapéutica y el pronóstico es malo para un paciente. Entonces se instala una estrategia de alivio del sufrimiento hasta el fin de la vida. Entonces hablan de ese marco teórico y si ustedes deciden que vale la pena abordarlo y
y generar una investigación, pues perfecto. Si no, me escriben, me dicen, mire, hemos revisado y no quisiéramos cambiarte. Pero primero revisen algo, vayan a leer un poco del tema y luego definen para ganar experiencia y conocimiento. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Doctor, Sí, Adriana. quería consultar algo. En mi grupo somos de voces y al igual que la anterior compañera, tal vez nos falta un integrante que ya hemos tratado de buscarle y todo, pero no lo hemos logrado. Entonces, continuamos nomás los 4. Sí. Cuando no hay, pues abandono. Entonces, yo igual me avisan y yo ya en la lista del grupo lo borro, ¿no? O sea, no está en el curso, abandonó o tal vez fue un error en la inscripción, ya, pues ni modo, ¿no? Entonces, no está, no existe. Está bien, doctor. Gracias. El 4. ¿Algo más? Bueno, me parece que ha quedado claro, ya no hay más intervenciones ni preguntas, eso lo veo. Y por lo tanto, les dejo para que empiecen a trabajar y diríjanse a mí para cualquier cosa, no hay problema. No precisamente ya para presentar. Ustedes, así como han preguntado ahora, probablemente me pueden mandar un mensaje dentro de 3 días diciendo, mire, estamos revisando este tema y nos estamos tropezando con este tipo de artículo que no lo encontramos. Entonces, a ver si yo les puedo ayudar a encontrar ese artículo, a bajarlo desde otra plataforma o desde otra fuente de información y les doy una mano consiguiendo ese trabajo, ¿no? Entonces, ahora, sugerencia, ¿qué es lo más apropiado? Ingresen a Google Académico y pongan de palabras clave la enfermedad y concepto, ¿no? Diremos acné, definición, historia natural. Los temas que he puesto acá, esos son lo que van a ir haciendo la indagación. Problemas de adherencia al tratamiento en acné. Entonces, ese lo buscan en Google Scholar. Entonces van a salir artículos y van a revisar, revisen qué artículos aparecen y van seleccionando. Y me pueden preguntar, hemos encontrado 5 artículos sobre adherencia al tratamiento, pero quisiéramos que nos dé su opinión respecto de la fuente de donde sale ese artículo, queremos que usted opine. Entonces yo miro lo que ustedes me mandan y probablemente no es una fuente muy sólida, no tiene gran valor científico, entonces les puedo decir, mire, no vale la pena revisar ese tema así y probablemente les sugiero algo más. Entonces tiene que ser cuanto antes dinámico y orientado. Yo los estoy orientando de esa manera. Entonces yo voy a estar pendiente de que ya se empiecen a dirigir a mí como grupo para ir construyendo el marco teórico y cuanto antes hacer la presentación. Bueno, si no hay más dudas, entiendo que todo quedó claro. Cuanto antes trabajen, por favor. Bueno, ante esa situación, entonces damos por terminada la sesión de hoy y voy a estar pendiente de sus avances. Los dejo trabajando y que tengan un feriado de descanso y trabajo a la vez. Hay mucho que estudiar. Que tengan buen día. Doctor, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.